Recuerden, hermanos, que tuvimos una enseñanza anterior donde hablamos, Jesús pasó por Samaria y explicamos ahí todas las condiciones que había de rencilla y cómo fue desarrollándose ese odio que había entre los dos pueblos, los samaritanos y los judíos, ¿verdad? Explicamos cómo fue creciendo y al nivel al que había llegado, que ya ningún judío quería pasar por ahí, estaban dispuestos a darle vuelta 2 o 3 días más con tal de no entrar, no se hablaban, había muchas agresiones y ya explicamos toda la historia de por qué, cómo fue todo eso, ¿no? Y ahora vamos a hablar de este diálogo de Jesús con esta mujer samaritana, pero para entender el contexto correcto, pues es necesario tener esa información. Así es que si alguno no estuvo en esa enseñanza, búsquela ya en el YouTube para que la pueda ver y contextualicemos correctamente esta enseñanza. Es el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 6. Esta vez aquí le leo yo la Reina Valera y nos van a poner allá la Nueva Traducción Viviente para compararlas, ¿no? Juan 4:6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Gracias. Entonces, hoy vamos a ver esta plática, a comenzar a verla. El tema del día de hoy es Jesús es el agua de vida, ¿verdad? Y ya vemos aquí que esta mujer está muy extrañada de por qué Jesús está ahí, un judío, y que le habla y hasta le pide un favor. Algo raro está pasando, ¿verdad? Entonces vamos a explicar este pasaje, que Dios nos dé la gracia. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, tu cuidado, tu amor. Gracias, Señor, por la cruz de tu Hijo, en la cual con su sangre nos compró para ti. Gracias, Señor, por trasladarnos de las tinieblas a tu luz. Gracias, Padre, por venir a habitar en nuestra vida por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, tu palabra que es espíritu y que es vida. Señor, háblanos esta mañana, necesitamos tu instrucción. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. El agua de vida. Bien, ahora sí vamos a comenzar nuevamente. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Dónde estaba? Ahí, en Sicar, a las afueras de Samaria. Y llega Jesús cansado. Jesús es un hombre que le da sueño, le da hambre, le da sed, y se cansaba físicamente. Es el único momento donde podíamos ver que Jesús estaba cansado, tenía sueño o sed, porque estaba compartiendo nuestra humanidad, ¿cierto? Fue esa época. Por eso dice la palabra de Dios que es el sumo sacerdote que realmente nos conviene, porque conoce nuestras aflicciones, nuestras necesidades, nuestros dolores, porque lo vivió al estar en un cuerpo. Incluso el dolor, la soledad, la traición y la muerte, ¿verdad?, física, pero él no pecó. Así es que, bueno, aquí vemos un Jesús cansado del camino, ¿verdad?, de atravesar esas zonas desérticas hasta llegar hasta este lugar de Sicar, a las afueras de Samaria, donde estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta. Ya explicamos la semana pasada. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del mediodía, ¿ok? Entonces, a las 12 del mediodía, cuando es un calorón bien sabroso, ¿verdad?, que está cayendo con todo el solazo, como ahorita. Bueno, pues, a esa hora, hermanos, nadie va al pozo a sacar agua.
Nadie va al pozo a sacar agua a las 12 del mediodía. Las mujeres acostumbraban a ir, eran las mujeres, de trabajo de las mujeres, en la tradición judía, en las costumbres, ¿verdad?, de la vida de los judíos y toda esa gente de allá, igual en Samaria y esos lugares. Pues las mujeres iban al amanecer por el agua. Iban rayando el alba, ¿verdad? Iba amaneciendo y salían con sus cántaros. Cántaros que regularmente cargaban entre 15 a 20 litros. Era el agua que iban a usar todo el día. Era la provisión de agua para el día. Y era el trabajo de las mujeres, pero ellas iban temprano a las 6 de la mañana, cuando amanecía, cuando estaba bien fresquito todo. Este pozo es un pozo profundo. Existe en la actualidad este pozo. Es de las pocas cosas que dices, este es el pozo del cual habla la Biblia. El de Jacob está ahí. Hicieron una iglesia encima para resguardarlo. Actualmente tiene más de 30 metros de profundidad. A lo mejor en aquel entonces tenía unos 20, pero estaba difícil. Era un pozo profundo, ¿no? Y era la chamba de estas mujeres. Sacar el agua, llenar esos cántaros, llevarlos a su hogar. Era el agua del día. Esta mujer vino a sacar el agua a la hora que nadie va al pozo. ¿Cuál es la razón? Era una mujer que no quería encontrarse con nadie. Era una mujer que sufría de rechazo, de discriminación, una mujer a la cual las demás la volteaban a ver feo, cuchicheaban y decían cosas de ella, la miraban mal, le torcían la boca, se secreteaban en su cara. Ustedes comprenden cómo es ese rollo, ¿no? Y ella mejor iba a una hora que nadie iba a ir, porque a esa hora no era la hora inteligente de ir a sacar agua al pozo. Pero era la hora que ella iba porque era una mujer que tenía una vida que se había complicado, que podía ser rechazada, discriminada, señalada, y ella buscaba ir a esa hora. El Señor Jesús sabía con quién iba a hablar. Llegó a la hora correcta, el día correcto, en el momento correcto, y le habla un judío a alguien de Samaria que no se hablaban. O sea, no se dirigían la palabra, se volteaban la cara así. Cuando se llegaban a ver un judío con un samaritano. Prácticamente los judíos no se metían a ese territorio. Se sacudían el polvo de las sandalias, establecían así. O sea, no se querían. Por eso los judíos rodeaban Samaria, no entraban a Samaria, aunque les costaban días más largos darle vuelta, ¿verdad? Había un odio, había un rechazo. Para ellos eran gentiles, les llegaban a decir perros, que estaban mezclados con la idolatría y con pueblos paganos, y todo eso ya se les explicó la clase anterior. Y pues los judíos tampoco se metían ahí porque los violentaban, se llevaban mal, se odiaban, ¿sale? Entonces, bueno, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Le pide agua Jesús a esta mujer. Y le dice ella, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. O sea, ¿qué le pasa? O sea, como ella está sorprendidísima. Primero, de que haya un judío ahí, que evitaban pasar por ahí, no se acercaban a esa zona. Hace cientos de años de ese pleito que traía. La última vez que entraron los judíos en bola fueron a destruir el templo que habían levantado en Gerizim, los samaritanos. Había odio ahí. Entonces ella dice, un judío aquí, desde ahí ya está raro el asunto, ¿eh? En segundo lugar, se dirige a ella, le habla. Aparte, una mujer, pues no le hablaban a las mujeres que no conocían en esas culturas. Y además Jesús todavía le pide de favor, que yo no escucho cuando le dice de favor, ¿eh? Le dice, dame de beber, ¿no? Le pide agua.
la extrañeza de ella, de un judío aquí en el pozo, aquí en Sicar, un judío, y luego me habla a mí, a una mujer, y todavía quiere agua. No era normal nada de eso. Ahí está Jesús rompiendo los paradigmas de las enemistades, del racismo, de las situaciones religiosas que separan a la gente y de todo esos cientos de años de enemistad. Y Jesús rompe con todo y se acerca a la mujer, una mujer necesitada, una mujer con dolores y necesidades en el alma. La mujer samaritana dice acá, le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, los discípulos también tuvieron que entrar a ciudades de Samaria a buscar comida, lo cual se fueron todos, ¿verdad? No dejaron a nadie con Jesús. Fueron juntos porque un lugar peligroso para ellos, por la cultura, por todo lo que había pasado. Entonces él está solito y le dice a la mujer, dame de beber. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy una mujer samaritana. Y luego dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Le cambias? La mujer se sorprendió. La mujer está viviendo algo único, ¿eh? O sea, nosotros no entendemos esto porque no es nuestra condición social y en la que... Ella está sorprendidísima. O sea, ella está sorprendidísima de que haya ahí un judío, de que le dirija la palabra siendo mujer y samaritana y todavía le pida algo. Y le dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, mire, ese es el texto muy importante que vamos a estudiar hoy. Si conocieras el don de Dios, ¿qué es don? Regalo, dádiva, ¿no? Bendición que Dios te queda. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si supieras el deseo, todo lo que Dios te quiere dar, si supieras todo el regalo, todo el don, las bendiciones que Dios te quiere otorgar, si supieras quién es el que te está hablando, si supieras con quién estás hablando, mujer, si supieras esto, tú fueras la que me pidieras a mí. Tú fueras la que me pidieras a mí, dame de beber. Y él te daría agua viva. Si supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando. Pregunta, nosotros sí sabemos el regalo que Dios tiene para nosotros, ¿no? O yo pensé que todos, sí, claro. Nosotros sí sabemos, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que los deseos de Dios son para nosotros bendición. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Dios quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere llenarnos de su misma vida y convertirnos en un templo de Dios para formar a su Hijo en nosotros y que el nombre de Dios sea glorificado. Nosotros sí sabemos el don de Dios, el regalo de Dios. Se llama Jesús, ¿no? Y sí sabemos quién es Jesús. ¿Qué es lo que esta mujer no sabe? Le dice Jesús, si supieras lo que Dios te quiere dar y si supieras con quién estás hablando, serías tú la que pedirías. Y yo te daría agua de vida, la vida eterna. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Bien. El agua en la Biblia
en toda la generalidad de la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo, siempre regularmente tiene un simbolismo en tres aspectos. Mire, el primero es el agua como la palabra de Dios, ¿no? Lo vemos en muchos textos, que el agua ahí está ejemplificando la palabra de Dios, que bebemos, que estudiamos, que nos nutre, como en el Salmo 1, ¿verdad? Somos como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que da fruto, nos hacemos fuertes como árboles. ¿Cuál es esa corriente de agua? El alimento de la palabra que nos nutre, ¿no? Dice, porque estos se deleitan en la palabra y en ella meditan de día y de noche. También es un símbolo el agua de pureza, santificación, limpieza. Es un simbolismo de que es el agua con que nos limpia Dios, ¿no? Tiene la aplicación de purificación, de limpieza, de santificación, de lavamiento, con el que Dios nos limpia. Y tiene otra aplicación en toda la Biblia, que es la vida de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, que es esa vida. Esta agua simboliza la vida de Dios que ha venido en Cristo para ser derramada para todo aquel que quiera beberla, creyendo en ese sacrificio de la cruz, para, bebiendo de esta agua, ahora dentro de ellos se produzcan manantiales de vida eterna que brotan y que salpican, ¿verdad?, en nuestra propia vida. Entonces, esas son las tres. Es la palabra de Dios, es la limpieza, la purificación, el lavamiento, y es la vida de Dios. Entonces, y le está diciendo Jesús, si supieras. ¿Con quién está hablando, hermano? Ella va al pozo ahí para buscar el agua natural para sobrevivir, y ahí está el manantial de la vida eterna. Ahí está la roca que va a ser golpeada un día en la cruz para que de él salga sangre para redimirnos y comprarnos, y agua para poner a nuestra disposición la vida de Dios a todo aquel que crea en ese sacrificio, ¿no? Si supieras, le dice, pero no sabe, ¿cierto? Ella no sabe, no sabe con quién está hablando, no entiende qué está pasando. Es rarísimo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y le dice, si supieras lo que Dios quiere darte, todo lo que Dios te quiere entregar, y si supieras con quién estás hablando, fueras tú la que estuvieras pidiendo y yo te daría agua viva. Entonces, lo primero que ella no sabe es qué es lo que Dios le quiere dar. Y lo segundo que ella no sabe es con quién está hablando. ¿Quién es con el que está hablando? Nosotros debemos de saber. Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Con quién está hablando esta mujer? ¿Quién es este hombre? Bueno, es este que vamos a ver ahorita. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Bueno, ese niño ya creció y ahora está hablando con ella. ¿Y quién es? Bueno, el principado es el heredero del reino de Dios, ¿verdad? Y dice, se llamará su nombre admirable, que ya saben que significa maravilloso, que te va a rebasar en maravilla. Consejero, este es el que tiene la palabra fiel, pues ese logos es la palabra de Dios. Dios fuerte, tiene toda la autoridad, es el mismo Señor. Padre eterno, se va a convertir en el Padre de las multitudes y por la eternidad. Y es el príncipe que va a proveer la paz. Cuando en la cruz pague una deuda que hay de la humanidad con Dios, se terminará la enemistad y vendrá la paz al mundo. Este es Jesús. ¿Con quién está hablando, hermano? ¿Con quién está hablando esta mujer? Con este consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno,
y príncipe de paz. Y luego dice, vamos a leer acá, su gobierno y la paz que traerá nunca tendrá fin. Está hablando con el rey del reino de los cielos. Y dice, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. ¿Cuánto va a durar su reino? Su autoridad, su principado, no tendrá fin, es para toda la eternidad. Dice, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que todo esto suceda. Este es el plan de Dios, ¿verdad? Para la humanidad es reconciliar al mundo con Él por medio del sacrificio de su Hijo Jesús, que va a ser, que va a proveer justicia y paz, y lo va a poner a Él a reinar en este nuevo reino espiritual, que se llama la iglesia, ¿verdad? Y pues aquí estamos, hermano. ¿Con quién está hablando esta mujer? Sin saber, sin entender nada. Con el mismísimo Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿no? Dice, si supieras, pero no sabe. Ahora la pregunta sería, ¿y nosotros sí sabemos? Porque a veces con nuestra manera de vivir, de comportarnos, de actuar, de decidir, pareciera que no sabemos con quién estamos, a quién pertenecemos. ¿Sí sabemos o no? Ahora, le dice Jesús, no sabes, no tienes idea todo lo que Él te quiere dar. Nosotros lo entendemos fácil, todo lo que Él nos quiere dar es su Hijo. Y la vida y la plenitud que hay en su Hijo. Eso es lo que Dios nos quiere dar. Si tú eres un verdadero cristiano, si arrepentido creíste en este sacrificio de la cruz, crees que Jesús es el Señor, ahora tú has recibido todo. Has recibido a Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene nada. Hace rato cantaban la plenitud, ¿verdad? Toda la plenitud está en Cristo y estamos en la plenitud porque estamos unidos a Jesús. Tú lo llenas todo, el otro canto. Estuvieron hermosos los cantos hoy. Hablan de esta verdad. Entonces dice, Jehová de los ejércitos hará todo esto. Establecerá este reino. ¿Verdad? Entonces, con ese está hablando. Con Él estamos unidos. A Él estamos unidos. Él es al que le decimos Señor. A Él pertenecemos. Con Él nos hemos desposado. Y debemos saber. Ella no sabía. Isaías 42:6. ¿Quién es este con el que está hablando esta mujer? Dice Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Ese es el mandamiento del Padre al Hijo de cómo lo va a establecer, ¿verdad? Como pacto con la humanidad, con su pueblo, por toda la eternidad. Dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no le daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este es el texto que Jesús lee cuando entra a la sinagoga por primera vez a predicar el evangelio y les dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Yo soy el Mesías, ¿no? El Señor me escogió a mí, me ungió a mí para que venga a darles las buenas noticias, para devolverle la vista a los ciegos, para darle libertad a los oprimidos, para anunciar el año agradable del Señor. Hoy se cumplió esta profecía delante de ustedes. Con ese está hablando la samaritana, ¿no? Esta mujer. ¿Y tú qué? ¿Hasta agua quieres? Dice, si ni nos hablamos en los pueblos estos, nos agarramos del chongo. ¿Quién es? Nosotros lo entendemos bien, pero ella no sabía. Juan 3:16.
Este es con el que está hablando. Es la bondad, la misericordia y el amor de Dios que descendió en un cuerpo humano para traernos la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Cuál es el don? Si supieras todo lo que te quiero dar, la vida de Dios, que te ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Con quién está hablando? Con el Salvador. Está hablando con la salvación de Dios. Ese es el nombre de Jesús, Yeshua. 1 Corintios 1:30. Con ese estamos hablando. ¿Cuántos son cristianos? Levanten su mano. Bueno, este es Cristo. No es un amuleto, ni una estampita, este es el Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mire todo lo que nos envió Dios en Jesús. Por eso dice, si supieras todo el don de Dios, si supieras todo lo que Dios te quiere dar. Y ahí está en un paquete de carne y hueso llamado Jesús. Vean todo lo que Dios nos envió. Digo, en estos poquitos versos, ¿verdad? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que estamos, ¿qué? Unidos con Cristo Jesús. Y Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. ¿Qué más? Cristo nos hizo justos. Mire, ya tenemos acceso a la sabiduría de Dios para nuestro beneficio. Nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, nos hizo santos y nos liberó del pecado. Nada más. Entre las cosas que Dios quiere para nosotros y que nos fueron entregadas en Cristo Jesús. Pero la samaritana no sabe. Usted sí. ¿Verdad que usted sí sabe? Que todo esto recibimos en Cristo. Que todos estos dones recibimos en Él. Agua de vida. Yo te daría, si supieras quién soy, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida. La mujer le dijo, ella no entiende nada, ella entiende lo normal, lo natural, ¿no? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua, ¿cómo me ofreces agua a mí? Y el pozo es hondo, dice, le advierte, ¿eh? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde me la vas a dar? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? La palabra en el arameo y en el hebreo hablaba de agua viva como agua corriente, ¿no? Entonces ella podía entender como un agua de un río, ¿de dónde la vas a obtener? ¿No? Ella lo está mirando de manera natural. Dice, y el pozo es hondo como para que lo saques de aquí. Pues, ¿dónde pues tienes el agua viva? Y le hace una pregunta muy, muy suave. Para nosotros hoy también. Le pregunta a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Será Jesús mayor que Jacob, hermanos? Jacob es Israel, acuérdense, el patriarca, el papá de las 12 tribus, ¿no? Que compró esa zona y cavó ese pozo. Si acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Ay, hermano, no quiero hacer aplicaciones porque de verdad, pero vamos a seguir en el contexto usando aplicaciones bíblicas. ¿Será Jesús más grande que Moisés, que dio la ley? ¿Será Jesús más grande que los profetas que anunciaron las maravillas de Dios?
¿Será Jesús más grande que Leví, que representaba el sacerdocio, su sistema de sacerdocio? ¿Y que Aarón? ¿Será más grande que Aarón? ¿Y que Abraham? Jesús decía, antes que Abraham yo ya soy. ¿Y será más grande que los ángeles, Jesús? ¿O no? ¿Saben que a veces nosotros le hacemos esa pregunta a Jesús? ¿No cree? ¿Y será que Dios me va a ayudar en esto? No, mejor me voy de mojado, porque ya no. ¿Será que la voy a librar? Ay, ¿será que Dios está conmigo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Será que eres más grande que Jacob, que cavó este pozo? Decían los del antiguo, los israelitas en el desierto, ¿será que nos puede dar Dios de comer en el desierto? ¿Se acuerdan? Quisieron enojar a Dios. ¿Será que Dios puede poner mesa en el desierto? ¿Usted qué opina? La mujer está en lo natural, son preguntas naturales. No sabe con quién habla. Dice, ¿eres más grande que Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo a la mujer, cualquiera, mira la grandeza, ¿no? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuántos saben que las cosas naturales son temporales? ¿Cuántos saben? Y que las cosas espirituales son eternas. ¿Será que este Jesús, que trae la vida eterna habitando en él, que es la fuente de la vida, que es la roca de la cual sale el manantial para la vida, será que es más grande que Jacob, que cavó un hoyo para que saliera agua? Y luego dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es la respuesta a qué tan grande eres, o sea, quién eres. Y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y le está hablando a una persona sedienta, hermano. Está hablando a una persona sedienta de paz, de validación, de aceptación, llena de soledad, criticada, señalada, rechazada. Una mujer que ha intentado 5 veces formar un matrimonio, una familia y no ha podido. Que tiene que ir a buscar agua a la hora, que tratando de no encontrarse a nadie para que no la malmiren, decía mi abuelito. ¿Me la malmiras? Esa es una mujer sedienta, ¿no? De amor, de comprensión, de aceptación. Pero ella no entiende, agua, ¿cómo? Pero se oye bien, ¿no? Si te doy de esta agua, no vas a tener sed jamás. Ella luego lo dijo, me ahorro estas venidas al pozo. Pero fíjense lo que dice Jesús, aquí está el punto. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero ponga mucha atención, despierta al que anda cabeceando. Dele un pellizco santo, porque necesita escuchar esto. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, eso es ser cristiano. ¿Le explico? ¿Beber agua? Del agua que Dios nos está enviando en Cristo Jesús, que la vamos a beber cuando creamos en Él, que es el Hijo de Dios, enviado con todas las respuestas y toda la providencia para todas nuestras necesidades espirituales,
Este es el agua que va a saciar la sed de nuestra alma dolida, lastimada, que se siente sola, despreciada. Esta agua, el que la bebiera no va a necesitar estar buscando alcanzar a Jesús donde ande para recibir más, sino que esta misma agua ahora en el interior va a crear y va a formar un manantial que produzca vida, la vida de Dios. Una vida que produzca, mire, dice, un agua que salte para vida eterna. ¿Le gusta? Como una fuente, ¿no? ¿Qué pasa si te acercas a la fuente? Te salpicas, te moja, vienta agua, ¿no? ¿Saben? El que arrepentido crea y beba de esta agua, desde su interior va a producir una vida espiritual que salpique a la familia, que salpique su matrimonio, que salpique a la gente, que embarre, que salte esta manera de vivir diferente que ahora es el Espíritu Santo. Esta agua que ahora está dentro de nosotros es el Espíritu Santo, hermano. Y ahorita lo vamos a ver. Y dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. O sea, en la fuente ahí surge el agua, ¿sí o no? ¿Sabe, hermano? Si usted arrepentido creyó, el Espíritu Santo ha venido a habitar en usted y de dentro de usted brota vida de Dios que nos permite expresar la vida de Jesús en nuestra propia vida. Y no hay otra cosa que sea ser cristiano. Sí, ya sé que te enseñaron que era ir a la iglesia o tener tu Biblia, el pescadito o cantar alabanzas. Hermanos, el cristiano, el que bebe de Jesús, va a producir la vida de Jesús. A su tiempo, es un proceso, ¿cierto? Solo Él nos puede dar esta vida. Solo Él la produce. Solo Jesús. Pero el ser humano, la humanidad entera, ha tratado de buscar la vida en otro lado. La satisfacción, la paz, el éxito, en otras cosas. Cuando Dios nos envió la plenitud de la vida en su Hijo, para beber de ella y producir en nuestra vida esta vida nueva. Fíjense cómo dice aquí más claro lo que le estoy explicando en la Nueva Traducción Viviente. Esa agua que vamos a beber de Jesús se convierte en un manantial. ¿Dónde va a estar ese manantial? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Dónde va a estar ese manantial? Adentro de nosotros. Sí, es la vida del Espíritu Santo produciendo vida de Dios en nosotros. Eso es ser cristiano. Y dice, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura. ¿Cómo es el agua fresca? Siempre está nueva, ¿no? Moviéndose. Camioneta Honda, favor de mover. Ok, si la puede donar al ministerio también. Si le está estorbando, hermanos, por favor muevan ese carro y tengan cuidado con las cocheras de los vecinos. Muchas gracias. Ya, hermosa, gracias. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya no necesitas ir de rodillas a San Juan. Si bebemos de Cristo, que es creer en Él arrepentidos, poniéndole como Señor, se va a instalar dentro de nosotros. A eso se le llama ser templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis, dice Pablo, que sois templos del Espíritu Santo? Y esto brota, y va a producir vida. Debemos estar
salpicando a los del trabajo y a donde vamos por las tortillas y a los de la casa y empezando por la esposa, el esposo, los chamacos, ¿sí o no? Porque de nuestro interior brota esta vida, porque bebimos del manantial de vida que se llama Jesús. Entonces dice, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da, ¿qué? ¿Qué es? Vida eterna. La misma vida de Jesús, la misma vida de Dios, ahora en nosotros. Es esta comunión lo que nos da la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿verdad? Y ella responde, claro, ¿cómo responde? Por favor, dame de esa agua, para que ya no tenga que caminar hasta acá. Hermano, normal que no entienda. Solo en Cristo vamos a encontrar la verdadera felicidad, el verdadero propósito, la verdadera paz, el verdadero éxito, la verdadera utilidad. ¿A poco no somos una maravilla? Digo, esta ya está traqueteadona, pero somos una maravilla. Pero no nos hizo como para venir a existir unos añillos y hacernos polvo. Yo creo que el Señor tiene un propósito para nosotros grande, trascendente, espiritual y eterno. ¿Usted qué opina? Solo en Él están estas cosas. Mire lo que, este ejemplo, hay un montón más, pero pues me dan una hora y 50 nomás para predicar. Entonces dice, el Apocalipsis 3:17, chéquenle. Aquí le habla Jesús a una iglesia. Esto es para cristianos, ¿sale? Le está hablando a una iglesia que ha aprendido a hacer muy bonitos servicios, que tiene comodidades, que tiene gente, que tiene economía, que tiene, mire, un buen grupo, ventiladorcitos, está lindo. En un pueblo, en una ciudad rica, había feria. Y Jesús les dice así, tú dices, miren qué tan engañados podemos andar, incluso los cristianos, ¿no? Porque ya pensamos que porque tenemos las comodidades, porque hay cosas solucionadas, pensamos que estamos muy bien. Esta iglesia era una iglesia grande, próspera, tenía su propio edificio, no como aquí que pagamos renta. Y la Odisea, tengo que explicarles un poquito. La Odisea es una ciudad rica y próspera. Tenían tres cosas que generaban mucho dinero para la ciudad. Número uno, vendían muchas telas de colores. Habían desarrollado las tinturas, los colores púrpuras y azules y todo eso. Y vendían y exportaban las telas, entraba mucha feria. Por otro lado, tenían escuelas de medicina famosas y habían desarrollado una medicina para los ojos, que en aquel entonces por tanto polvo, los terregales, las caminatas en el desierto se infectaban los ojos. Inventaron el colirio, por eso dice la Biblia así. Jesús les habla y dice, compra colirio, porque ellos desarrollaron esta medicina para los ojos. Y además recibían mucho turismo porque tenían baños de aguas termales de primer nivel. Así era la Odisea. La iglesia, pues no fallaban las ofrendas, ¿verdad? Les iba bien, pero se habían alejado del Señor. Aquí estoy yo a la puerta y llamo, les decía. Acá estoy afuera, pues no. Ya no me dejan entrar, que no ocupan nada, que tienen todo. Jesús le reclama y confronta a esta iglesia un poquito y le dice así, porque tú dices, miren lo que dice a veces el cristiano moderno, lleno de comodidades, tiempo libre, paseos, mundo para conocer, y cosas para presumir y que les vean,
buenas garbas, buena ropa, buenos autos, cosas. Y tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. Vean el lenguaje, me he enriquecido. Porque soy bien trabajador, bien talentoso, bien, no sé, tengo mis talentos, ¿verdad? Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, diga, no sabes. Porque nos llegamos a engañar, hermano. Pensamos que como esto está solucionado, estoy muy bien. Y nos hemos olvidado de estar bebiendo de la fuente de la vida. Y nos hemos olvidado de estar salpicando y mostrando esta fuente que ahora debe surgir en nosotros para la vida eterna. Dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, es Jesús, hermano, se lo conmigo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Delante de mí eso eres. En el mundo tendrás muchos likes y mucha gente que te haga la barba pero aquí, delante de mí, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque encontraron su satisfacción en otra cosa que ya no era la fuente de la vida que se les había dado. Y eso está desde el Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a ver. Entonces, les recomiendo, ahí te va la instrucción del Señor, arrepiéntete. Y les dice así, por tanto, pobre miserable, ciego y desnudo, hijo de Dios, te aconsejo que de mí. ¿Está recibiendo el punto? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que fue a conseguir en otro lado la satisfacción, la comodidad, la aceptación, los likes, el respeto, el prestigio. Duele, ¿no? A la carnita. Que la carnita. Pero se fueron a buscarlo en otro lado, al sistema del mundo. Cuando se les fue dada la fuente de la vida, hermanos, y la plenitud. Ahora fíjense, no estoy diciendo que no trabajemos y no ahorremos y no disfrutemos, no estoy diciendo nada de eso. Porque Dios te quiere bendecir y te quiere usar donde quiera, en lo que trabajas, en lo que estudias, en donde haces tratos, negocios, te quiere usar el Señor. Pero quiere que salpiques de agua de la fuente de vida que está en ti. Por tanto, dice el Señor Jesús a esta iglesia, próspera, cómoda, donde había entretenimiento, buena música y aire acondicionado. Y le dice así, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Pero eran ricos, ¿no? ¿Está viendo la ironía y el sarcasmo del Señor? Si eres rico, te recomiendo que consigas oro de mí. El oro mío es refinado, es pasado por fuego, es purificado, no tiene escoria. ¿Saben qué es la escoria, no? Las rebabas que salen de los metales cuando los pones a un fuego muy alto. Que compres de mí. El problema es que todo lo has conseguido con tus fuerzas, tus ideas y tus alianzas con el mundo. Yo te recomiendo que te pongas en orden y que compres de mí. ¿Ven a Jesús hablando de la iglesia? Han encontrado otras fuentes de satisfacciones, otras fuentes de deleites, otros sistemas que producen estabilidad, riqueza,
alegría, diversión, estatus y prestigio. No se enoje, yo nomás explico lo que dice ahí. Luego dice, para que seas rico, o sea, para que de verdad seas rico. ¿Estás engañado con tu lana y tus cosas que tienes? Para que de verdad seas rico, consigue oro del que yo te voy a dar, refinado. Y vestiduras blancas. Ay, ay, ay. Es que allá eran los colores, las telas finas de colores, porque ellos era lo que producían y los hizo famosos en ese entonces. Y les dice, necesitas vestiduras blancas. ¿Qué simboliza? ¿Qué les está diciendo, hermano? ¿Qué les está diciendo? Sí sabemos, ¿verdad? Pureza, justicia, santidad. Sí, muy bonitos, mucha marca. Y me lo traje de Londres. ¡Qué bueno! Pero no estás delante de mí. Yo no veo un vestido de justicia, de pureza, de santidad. ¿Están muy serios, hermano? Vamos a seguir. Vestiduras blancas para vestirte. Porque delante de Dios, ¿cómo dijo Dios que los veía? Desnudos. Por falta de santidad, justicia y pureza. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está duro Si tú muy fino, todo acá lo mejor porque has prosperado y te luces y sacas y que te pongan like en el Face. Pero yo veo tus vergüenzas o tu desvergüenza. Es que consíguete vestiduras blancas. Ahora, ¿quién dice en la Biblia que es el único que nos puede vestir de lino fino? Es vestirte de Jesús, hermano. Y dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Si tanto que lo venden y lo exportan, habías de ponerte tú porque no estás viendo lo extraviado que estás. Porque no estás viendo lo engañado que estás. Me has dejado de ver. Y ahora tienes tus miradas puestas en las cosas del mundo y en lo que te ofrece este sistema. Unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, este es el problema que tiene el ser humano con el Señor. Vean el antiguo. Vean desde Jeremías, hermano. Este texto es famosísimo. Jeremías 2:13. Por favor. Ay, hermano, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Ponga atención a los dos males que ha hecho el pueblo. ¿Qué es lo mismo que le está reclamando a los de la Odisea, hermano? No es otra cosa. Miren, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, primero, esta maldad, dos grandes maldades contra mí ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí. ¿Y quién dice que es ahí? Mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí la fuente de agua viva. Me abandonaron a mí. Yo les daba todo lo que ocupaban. Yo los bendije, yo los cuidé, yo los rescaté, yo los liberé, yo los santifiqué, yo los alimenté, yo los defendí. Yo abrí el mar rojo para liberarlos. Yo los llevé por el desierto y les hice descender maná del cielo para alimentarlos y les di un manantial de la roca. Y después les prometí, van a entrar a una tierra donde fluye leche y miel. Y ustedes van a ser dueños de ciudades que ustedes no construyeron. Y van a comer de sembradíos y viñedos que ustedes no plantaron. Y van a vivir en casas que ustedes no hicieron. Yo soy la fuente de la vida. ¿Y qué mal hicieron? Me dejaron a mí.
la fuente de la vida, la fuente de agua viva. Segundo mal, ¿por qué lo dejaron? Bueno, ahí obviamente implica que buscaron otros dioses, ¿no? Me dejaron a mí. Pero el asunto es, yo era la fuente, de mí podían tener todo. ¿Quién es el dueño de todos los recursos, hermanos? Y otra vez tenemos mejores ideas para prosperar. Segundo mal, y cavaron para sí, se hicieron sus propias formas de bendición. Se hicieron sus propias formas de satisfacción. Diseñaron sus propios sistemas de producir bendición y paz y seguridad y todo alejados de mí, porque me dejaron. Primer punto, me dejaron. Miren, la Torre de Babel es eso. Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, pero sin Dios. Y hagámonos un nombre, ya no es para glorificar a Dios. ¿Se acuerdan? Y ese es el problema del ser humano siempre. Se siente bien, se siente inteligente, tiene capacidades, porque, oigan hermanos, que tenemos capacidades, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero inventamos la manera de sacar a Dios, porque tenemos unas ideas más buenas para prosperar, para ser felices, para tener paz, para tener felicidad, para que me vean, para que me aplaudan, para que me reconozcan, para tener estatus. Y cavaron para sí cisternas, pero miren cómo son estas cisternas. Cisternas rotas, agujeradas, que no retienen el agua. Han cavado para sí cisternas rotas, que jamás, diga jamás, diga fuerte, jamás pueden retener el agua. ¿Qué le está diciendo a la samaritana Jesús? Si sigues bebiendo de lo natural, si sigues viviendo en lo natural, ahorita bebes, al rato tienes sed. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás. Este es el agua que nuestra alma necesita. Esta es la vida espiritual que debe de instalarse en el espíritu del hombre para alimentar al alma y llenarla de la plenitud de Dios. ¿Ven? ¿Qué hace el hombre? Cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Consigues esto, te da felicidad, al menos ya se te pasó, ya que es otra cosa. Ya te cansó, siempre no estaba tan buena esa camioneta, me gusta más la otra. No, siempre como que estos tenis, pues, te costaron 3,000, sí, pero pues hay que me den 800, es que me gusta más. Y la vida de insatisfacción creciendo. ¿Por qué? Porque cuando se nos fue dada la vida, la fuente de la vida, de plenitud, de total, de satisfacción, de paz, de reconciliación, de propósito eterno, buscamos otra manera. Se nos antoja lo que tiene el mundo. Ahora, ¿ese es problema nomás de los antiguos o la iglesia cae en eso? ¿Usted qué opina? Pues ahí está lo que le dicen a los de la Odisea, ¿no? Está claro. Y construyeron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sistemas humanos de buenas ideas para lograr la satisfacción, la paz, la plenitud y el éxito que solamente viene cuando estás en el propósito de Dios, habitando y viviendo en Él, alimentándote de Él. Qué aburrido, ¿no? Me gusta para sacarles una foto ahora. Éxodo 17:6. Ahora entiendo al pastor que luego dice, ay, qué caras, pues déjenme sacar una foto. Esa es la razón de la insatisfacción, de la soledad, del me falta, no tengo. ¿Por qué a mí? Porque andamos buscando la satisfacción
en los sistemas del mundo que son temporales, son cisternas rotas que no retienen la bendición. He aquí, dice Éxodo 17:5. Miren, hermano, qué pasaje, ¿no? Le dice Dios a Moisés, porque el pueblo está en el desierto y tiene sed. ¿De qué estamos hablando hoy, no? Del agua. El pueblo llega ya, son un montonal en el desierto y tienen sed y no hay de dónde. Se quieren sonar a Moisés, la clásica. El que tiene la culpa es el pastor. Y Moisés habla con Dios y Dios le dice, ahí te va lo que vas a hacer. He aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb. Un monolito como la peña de Bernal. ¿Ok? Y golpearás la peña. Vas a agarrar tu bastón y la vas a golpear la peña. Y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Un manantial, un río va a salir de ahí. Porque eran muchos miles de personas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hermanos, es sombra y figura de lo que había de venir. Fue Moisés, fue obediente, golpeó la roca y salió un manantial de agua y bebieron todos en el desierto, hermanos. Pero era sombra y figura de lo que había de venir. Un día esa roca que es Jesús sería golpeada en la cruz. Ahí. Pero esa roca traía la vida de Dios. Y fue golpeada en la cruz. Y cuando la lanza la atravesó de lado a lado, salió de ahí sangre y agua, dice la Biblia. ¿Verdad? La sangre que nos redimía y pagaba nuestra deuda, y el agua que nos daba la vida de Dios a todo el que arrepentido creyera en ese sacrificio perfecto que Dios diseñó para nuestra salvación y nuestra redención. Dale un aplauso al Señor. Es por eso, hermanos, que después Moisés se mete en un problema un día que el pueblo le hizo enojar. Y enojados nos equivocamos, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Un día el pueblo exaspera a Moisés. Otra vez tienen sed en otro lugar, más adelantada ya la caminata, y están rebeldes. Y le dice, háblale a la roca. Dios le dice a Moisés, háblale a la roca y van a tener agua. Y Moisés, enojado, le pega otra vez a la peña. Jesús solo tuvo un solo sacrificio. Dice Hebreos, entregando un solo sacrificio, obtuvo para nosotros eterna redención. Fue golpeado una sola vez. Y Moy no sabía lo que hoy sabemos, ¿verdad? Y enojado que se suena la roca. Y el Señor dijo, amén, Moy. 40 años en el desierto batallando con la gente, ¿no? Siendo fiel al Señor, obediente, aguantando de todo, intercediendo por el pueblo, ¿no? Y le dice el Señor, no me glorificaste en frente del pueblo y no vas a entrar a la tierra prometida. Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo leí ese pasaje, yo dije, oh, qué duro Dios. Qué duro, o sea, todo el trabajo de Moisés, todo. Y le dice, no vas a entrar. Como cuando Dios le dice, eso, cosas que Dios te da cuando estás predicando, ¿no?
Cuando Jesús les dice al pueblo: ay, Jerusalén, que matas a los profetas y que... ¿Cuántas veces quise venir, reunirte bajo mis alas, como la gallina cuida a sus pollitos, y no quisiste? Pues no quedará piedra sobre piedra, porque no reconociste el día de tu visitación. ¿Se acuerda? Híjole, mire lo que escribe Pablo después, hablando de esa generación antigua, que la mayoría quedó postrada en el desierto en esos 40 años, hasta que levantó una nueva generación, ¿verdad? Solo Josué y Caleb, los sacerdotes, los ruquitos entraron. Levantó una generación nueva, todos los chavos. Dice, todos bebieron, hablando de esta generación de la que estamos hablando del desierto, todos bebieron la misma bebida espiritual. Eso tenía trascendencia espiritual, hermanos. Y fíjense lo que les dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Cuándo han conocido una roca que te anda siguiendo en tu camino? Pero la roca era Jesús y viajaba con ellos. ¿No? Eran las maravillas, ¿no? Había mucho calor y ponía una sombra. En las noches levantaba una columna de fuego, les llevaba maná del cielo para que comieran todos los días. Bueno, ni su calzado se rompió, ni su vestido se envejeció, porque la fuente de las bendiciones viajaba con ellos. Y dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿quién? Cristo. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca. Y ahí dice, golpea porque es la primera vez, ¿no? Saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Te faltó ya estamos en la de Corintios. Ya sé a quién le van a dar el pellizco. Te la digo de nuevo, 1 Corintios 10:4. Regrésale una, por favor, desde el 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Cámbiale. Y todos bebieron la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. ¿Qué tal si cantamos una canción? ¿Les gusta cantar o no? En la mañana no traía planeado, pero ¿se sabe esa de Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti? A todo aquel que gime y va llorando, la paz le ofrece con su sangre carmesí. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Dar un aplauso al Señor. Él es la fuente de la vida, hermanos, y de Él bebemos. Y ahora habitamos en Él, hermanos. Pero ay, y la Cheyenne, pa, tienes todo en el Señor. Él te guía, Él prospera tu trabajo, tus negocios, tus asuntos, tus cosas, tu familia, tus hijos, tu vida, Ay, no, pues que, no, es que, mira, mi primo, en 6 meses que se fue, llegó con su camionetota. Ándale, pues. Es nomás una de las ideas, ¿verdad? Que sistemas. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. La hermana sigue igual. Ahora, ¿es natural que ella no entienda? ¿Sí o no? O está de plano, no sé.
Esta hermana tiene síndrome de atención, ¿cómo? ¿Déficit? No, es normal, porque miren lo que dice la Biblia, 1 Corintios 2:4. Pero el hombre natural, y ya vimos que también la mujer natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. No entiende. Jesús le decía a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Si no naces, es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino. Esta hermana está en lo natural, pensando en agua al cántaro, ¿cuánto me ahorraría? No, está pesado. Claro, en eso está ella. Y dice, porque no pueden entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para los naturales es locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ya, ella no entiende. Juan 7:37. Vean esas palabras del Señor. Vean la oferta de venir a beber, que es creer en Él y recibir el regalo de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Usted cree que había gente ahí con sed? Con soledad, desesperación, ansiedad, tristeza. ¿Usted cree o no? Si la Biblia dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese pueblo sediento. El último día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde va a salir el agua viva? ¿Dónde está? ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Nuestra vida tiene que producir esta vida, hermano. Tiene que manifestar esta vida en la obediencia. ¿Qué es beber de esa agua? Creer, recibir al Señor como Salvador y Señor, arrepentidos, y ponerlo a enseñorar nuestra vida. Pero ahora que ya estás en la fuente de la vida, ¿qué hay que hacer? Bebe, zambúllete, métete ahí. Lo descuidamos, hermanos. Estamos en la fuente de la vida y mira, va a jugar Argentina hoy. No voy a ir a la iglesia porque hay partido. Qué tristeza. ¿Ha visto los festejos del mundial? O sea, hago de cuenta que usted no está. O sea, ¿ha visto los festejos del mundial? Qué celebraciones, qué festejo, qué algarabía, cuánto gozo, ¿no? Y yo los veo y me da tristeza y digo, ¿en qué charco de agua se ahoga la gente? Y agua puerca, llena de orina, nadaban en la fuente, ¿vieron eso? Y nosotros tenemos la fuente del agua viva, el manantial de la vida, la plenitud de la vida de Dios. Pero ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Hay que deleitarnos en esa presencia. Eso dijo, fíjense, entiendan qué es esta fuente. La Biblia lo dice, no son mis interpretaciones. Esto dijo del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa fuente de agua viva que brota en nosotros y salpica para vida eterna? El Espíritu Santo que nos habita, hermano. Que llega a nosotros cuando arrepentidos creemos y ponemos a Jesús como Señor y Salvador. Es eso. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él, los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. La roca aún no había sido partida. Porque en la cruz se abrieron las fuentes de la vida eterna para todos los que arrepentidos creyeron en ese sacrificio maravilloso que Dios envió para bendecirnos, para dar ese gran don de Dios que nos quiere dar. Ella dice, dame de esa agua, ya me convenciste, ha de estar buena. Jesús le dijo, listo,
Ve y llama a tu marido y vienes para acá. Fíjate que te ando quedando mal, Señor, le dice a la mujer. Fíjate que hay un problemita. Pero el Señor sabía todo, ¿no? Pero vean, el Señor Jesús no la está juzgando, ¿no? Ni la está señalando, ni la humilla, nomás le dice, tráete a tu marido. Es que, hermanos, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué? Porque es necesario arrepentirte. Cuando el Señor dice arrepentíos y creed, ¿no? Y te voy a mostrar lo que Dios te va a mandar, pero necesitas arrepentirte. Debes de saber que tu vida está mal. Debes de saber que vives en pecado. Debes de saber que estás en el desorden de Dios. Debes de saber que tu adoración es falsa. Tienes que saber que necesitas la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, o sea, mira, no me mentiste aunque sea. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo a la mujer. Ahora, hermanos, la Biblia no dice por qué esta mujer ha tenido 5 maridos, ¿no? Y luego ya los predicadores especulan, no, que se había casado 5 veces, que era adúltera, que no dice nada de eso la Biblia. Hay muchas razones por las cuales pudo haber pasado eso con ella. Adulterio no solamente de ella, sino de él. ¿No? Repudio hasta por cosas mínimas que a veces se permitía en aquellos entonces. Esterilidad, porque tampoco habla de que tiene hijos, ¿cierto? Y a las mujeres estériles les daban carta de divorcio. No sabemos la razón. Pero con el que estaba, ni era su marido. Ahora fíjense, no más, eso nada más es para los que estuvieron la clase anterior. Si esta mujer en realidad está representando a una nación, a Samaria, a las tribus del norte que se corrompieron, esos 5 maridos, ¿se acuerdan que fueron 5 tribus que los 5 pueblos paganos que los asirios trajeron a habitar toda esa zona y mezclarse con ellos y empezaron a adorar todas estas cosas? Por eso a mí no se me hace tan extraño eso que dice después la samaritana. O sea, si es un pueblo, esta mujer aquí representa un pueblo entero. Han adorado 5 sistemas y religiones paganas diferentes de esos 5 pueblos. Es más, lo que adoran ahorita tampoco es lo correcto. En lo personal, es una mujer que ha intentado hacer vida, en lo natural, pero es una mujer que ha intentado hacer una vida matrimonial y formar familia 5 veces y no ha podido. El que ahora tienes no es tu marido, has dicho verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, sabe todo. Seguramente de todo ese historial hay gente del pueblo que ni sabe de todo. O sea, nadie sabe eso. Son mis secretos más guardados, ¿no? Mi vida. Seguramente me parece que tú eres profeta. Y mire cómo empieza a hablar de adoración, ¿eh? El cambio de tema, pero yo no lo veo tan fuera de tema. Nuestros padres adoraron en este monte, ¿ven? Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Acuérdense que el último gran pleito, el último gran cisma que hubo entre los dos pueblos fue cuando 150 años antes de que llegara Jesús, los judíos fueron y destruyeron el templo que habían construido en el monte Gerizim, los samaritanos.
Y si nosotros adoramos hace cientos de años, hace 600, 700 años, adoramos en este monte y ustedes dicen que tiene que ser en Jerusalén, ¿no? Me parece, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. ¿Dónde se debería de adorar, hermanos? Según las instrucciones para ellos. Miren Zacarías 13, 1 y 2. Dice, en aquel tiempo, Zacarías 13, 1 y 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Escuche, ¿para qué es el templo? ¿Para qué es el templo? Que era en Jerusalén, ahí está establecido. Pero acuérdense, yo les expliqué eso, los samaritanos no recibieron más que la Torá. No recibían ni los profetas, ni los libros de los reyes, ni los nada, solo la Torá. Entonces ellos no tenían este entendimiento. Por eso después Jesús le dice, la próxima semana lo vamos a ver, ustedes adoran lo que no saben. Porque miren este texto. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, nunca más serán recordados. Y haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. El templo debería haber sido un lugar para ir a limpiarte y purificarte y acabar con la inmundicia. Y ahora esta mujer está hablando con el templo de Dios vivo. Ahora Dios habitaba en Jesús. Él era Dios y hombre. ¿Se acuerdan? Y por eso le dice, trae a tu marido, la va a limpiar. Ella tiene que reconocer. Ella tiene que saber que está viviendo en pecado. Después de hacer todo esto se volverá, este texto, Jeremías 3:6. Ya se me está yendo el tiempo, pero vamos a acelerarle. Jeremías 3:6. Aquí Dios habla de la infidelidad, del adulterio espiritual, tanto de Samaria con las 10 tribus del norte, como de Judá con las 2 tribus del sur, con capital, los del sur en Jerusalén. Se los leo. Me dijo Jehová en días del rey Josías, está hablando Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Samaria en el norte. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. ¿A qué se refiere que Israel fornica? Idolatría, adulterio espiritual. Se vinieron estas 5 naciones y se fueron, se revolcaron y fornicaron espiritualmente, adorando los ídolos de estas naciones paganas. Y dice, y yo dije, dice Dios, después de hacer todo eso, se va a arrepentir y va a volver a mí. Pero no regresó, no se arrepintió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. O sea, los del sur también vieron el ejemplo. Y a pesar que vieron las consecuencias terribles, no se detuvieron. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, el exilio por parte de los asirios que se los llevaron por causa del pecado, ¿no? Y dice, sino que también fue ella y fornicó, también Judá, también los que vivían en Jerusalén y la parte de Judea. Sucedió que por juzgar ella, o sea, Judea y Jerusalén, por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. ¿Sí entienden este lenguaje? O sea, adulterar y fornicar con la piedra y el leño no es que se agarró a veces con una piedra, sino que hicieron ídolos para adorarlos, de roca y de madera. Eso es adulterio y fornicación espiritual en este lenguaje que utiliza el Antiguo Testamento. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Qué triste.
Ahora, eso fue el pueblo antiguo de Israel. ¿Y la iglesia puede caer en esto? ¿La iglesia de Jesús? ¿Usted qué cree? Mire Santiago 4:4. Este es Santiago, carta universal a toda la iglesia. Cuando Santiago escribe esto, él era el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Es una carta que se dice universal. ¿Cómo le dice a los cristianos Santiago? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben? Que andar tan embobado y tan mezclado y tan metido y dedicando media vida a las cosas y a los sistemas del mundo es enemistad contra Dios. ¿No sabéis? Es pregunta. ¿Sabemos o no? Está dividido. ¿Sabemos o no sabemos? Pues a mí no me habían explicado, pastor. Puede ser, ¿no? Pero aquí les dice, adúlteros andan fornicando en los placeres del mundo. Cuando yo los desposé conmigo, son mi iglesia. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? Ponga atención, hermano. Ahí Santiago está diciendo, esto no es en vano, aquí hay una advertencia. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Cuál es el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros? El Espíritu Santo de Dios, ¿no? Bueno, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Tenemos un Dios celoso, hermano. ¿No nos quiere vernos embarrados en las cochinadas del mundo, hermano? ¿No nos quiere ver enamorados de las promesas de amores y satisfacción que viene de un sistema del anticristo, hermanos? Disfruta lo que Dios te da, porque Dios nos bendice. Pero ten cuidado de hacer demasiada amistad y amoldarte a las costumbres de este mundo que son contrarias a la moral de Dios. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Jesús le dijo a la mujer, créeme, mujer, porque le pregunta, entonces ¿dónde adoro? Ustedes dicen que en Jerusalén, aquí en este monte adoramos nosotros. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero es la clase de la aproximación. Apocalipsis 22:17. Vamos a terminar. Póngase de pie. Pues Apocalipsis 22:17. Fíjense este texto. Y el espíritu y la novia dicen, se lo sabe, ¿no? Y el espíritu y la novia dicen. Ahora fíjense, el Espíritu Santo, ¿dónde habita? En la novia. ¿Usted sabe que usted es la novia del Señor, de la iglesia? Todos los que somos la iglesia. ¿Y qué anhela la novia, hermano? Que venga el novio o no. Hay un día que pueden, no, lo anhela. Quiere que venga el novio. Hacer la boda, ¿no? Y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Es un don, es un regalo que Dios el Padre envió en su Hijo.
para que al arrepentirnos creyéramos en Él y bebiéramos de la vida de Dios, para que esto produjera en nosotros la vida que salpique y que brote. Es la manifestación de la vida de Jesús en nuestra propia vida, hermanos. Hermanos, Jesús es la fuente de la vida. Hermanos, la vida está en Cristo. La vida de verdadera satisfacción, la vida que produce paz, la vida que te pone en un propósito que valga la pena, la vida que te quita la soledad, la vida que te hace sentir el amado de Dios, la vida que acaba con la frustración y el desánimo, la vida que te da seguridad, la vida que te hace sentir la suficiencia de las riquezas que hay en Cristo para sustentar nuestra vida. Jesús es la fuente de la vida, y si tú arrepentido creíste, hoy de tu interior corre esta vida y salta para vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Vamos a cantarle al Padre. Podemos decirle al Señor que Él es nuestro pastor y que si Él está con nosotros, nada nos hace falta. Lo decimos, Señor. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios. Me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed. Vamos a creerlo y a cantarlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma. Con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete me preparaste en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Rebosando estás. Con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete me preparaste en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios. Me haces descansar